Muy buenos días, amigos del derecho. Les habla Juan Carlos Tejero. Hoy con la lectura de la Unidad 1, Escenario 2, Forma de Estado y de Gobierno, implementada en la Constitución de 1991. En esta lectura se hará referencia a aspectos puntuales de la historia constitucional colombiana. La pretensión de esto es mostrar cómo el pasar del tiempo ha modelado las formas de Estado y de gobierno usadas en esta república. Actualmente, la Constitución organiza el país como un Estado social de derecho ordenado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. En lo sucesivo, esta lectura dilucidará la manera en que algunos de estos aspectos inciden en el funcionamiento político, social y económico del Estado. En más de 200 años de vida republicana, no se han cambiado radicalmente las formas de Estado y gobierno. La forma de Estado actual es una posición intermedia entre las que han guiado la patria. A esta se reconoce como descentralización. En 200 años, desde la creación de la República de Colombia, se han vivido dos grandes procesos. El primero, comprendido entre 1810 hasta 1902, en donde se presentaron guerras civiles y como resultado, constituciones que mantendrían aún así el orden republicano diferenciado únicamente por las ideas liberales o conservadoras. El segundo gran proceso, desde 1902, con el fin de la Guerra de los 1000 días hasta la actualidad, se puede comprender con una relativa madurez constitucional, donde se han realizado reformas constituyentes y una serie de actualizaciones, entre las cuales se encuentra la Constitución de 1991, con temas de derechos humanos, bloque de constitucionalidad, amparo de los derechos fundamentales, entre otros. Influencia de la Revolución Francesa en el pensamiento de Bolívar y en el constitucionalismo colombiano. A finales del siglo XVIII, en el contexto de las revoluciones británica, norteamericana y francesa, las ideas de la Ilustración y el liberalismo económico, se inicia un cuestionamiento sobre las formas de gobierno y dentro de estas, la concepción del parlamentarismo, la democracia y la participación de la burguesía en el Estado. Adicional a esto, y en el contexto de la invasión francesa al Reino de España, hace que se piense en los territorios americanos, la necesidad de un gobierno autónomo y no vinculado a la Casa Real Española o Británica por alguno, y otros que plantearían la existencia de mayor autonomía en los territorios coloniales de los imperios británicos, francés y español. Gracias a la influencia de las revoluciones en Norteamérica y Francia, se inició a cuestionar en el occidente el colonialismo ejercido por los grandes imperios, y con ello todo lo relativo al poder y su legitimidad. En los territorios del Nuevo Mundo, quienes abanderaron ese proceso fueron los criollos ilustrados. Simón Bolívar, como integrante de este grupo de nacidos en el Nuevo Mundo y con un nivel alto de instrucción, hizo lo propio y buscó influenciar el pensamiento político de la época de independencia con ideas liberales autoritarias extraídas del pensamiento de Rousseau y la República Jacobina. Aunque los dictados de Bolívar en esta materia no fueron seguidos al pie de la letra, el discurso liberal francés de 1793 caló hondo en los que guiaron el proceso de liberación nacional por una sencilla razón. El discurso político en Occidente fue cooptado por la experiencia revolucionaria francesa. Bolívar pasó parte de su juventud en Francia durante la Revolución. Según Valencia 1982,
Un acontecimiento en particular llevó al Libertador a asumir el reto de emular en América lo conseguido en Francia en 1793. Asistir a la ceremonia de proclamación del emperador Napoleón Bonaparte en 1804. Página 41 a 42. Entrando a las particularidades de la Revolución Francesa, el principal riesgo distinto de esta fue el fortalecimiento del Estado usando un nuevo paradigma de legitimidad. Los burgueses revolucionarios, de acuerdo con Valencia, crean el mito político de la nación como sede de la soberanía y sujeto de imputabilidad del nuevo régimen. Teniendo como referente el contexto de la época y lo expuesto por Rousseau en el Contrato Social, el significado de la afirmación anterior es el siguiente: la unidad de la nación es incompatible con la presencia de sectores que piensen diferente a quienes la representan. Algo así como la reproducción de lo hecho siglos atrás por los romanos, una república llena de personas que justificaban su existencia individual y colectiva en el servicio al Estado. La legitimidad del nuevo régimen descansó en la forma de crear la voluntad democrática de la nación. Se distinguía entre voluntad general y voluntad de todos. La voluntad general es la suma de las libertades de todos los ciudadanos, mediada por la representación de los parlamentarios, quienes interpretarían el querer general. La actividad revolucionaria se encuentra en la producción de la palabra extremista por la mediación de asambleas unánimes que aparecen míticamente investidas de la voluntad general. En este sentido, toda la historia de la revolución está teñida por una dicotomía fundamental. Los diputados hacen las leyes en nombre del pueblo al que se considera que representan, pero los nombres de las secciones y de los clubes simbolizan al pueblo cual centinelas vigilantes encargados de acusar y de denunciar cualquier distancia entre la acción y los valores y de volver a instituir a cada momento el cuerpo político. Furet 1980, citado por Valencia 1982, páginas 70 a la 71. Es decir, la voluntad general y la voluntad de todos estaba cooptada por las instituciones de la República. Si se analiza a detalle los hechos de la Revolución y la obra de Robespierre y Rousseau, el ideal de la nación se fundía con una concepción paternalista de la autoridad. La Revolución Francesa buscó el paso del absolutismo a la democracia directa. Sin embargo, se consideró esta última como de difícil realización, por lo cual idearon un sistema que simulaba transparencia en el proceso de toma de decisiones, pero en realidad era un aparato mimético para sujetar la voluntad del pueblo al querer de la República. La legitimidad del sistema descansaba en las asambleas de barrio, los clubes y las instituciones de la nación, para dar la idea de que la revolución había llegado para hacer que las relaciones entre el Estado y el pueblo, en lo sucesivo, no tendrían nada velado para este último. Se crearon espacios de discusión en los diferentes estamentos de la sociedad. Para el desarrollo de los ejercicios de participación ciudadana directa, el Club de los Jacobinos fue un referente importante, pues para 1791 se habían creado más de 400 filiales de este en toda Francia, las cuales sirvieron para discutir en todo el territorio nacional los temas tratados en la sede central de la organización. Una vez tratados los temas en el seno de los clubes, las conclusiones de las deliberaciones eran transmitidas al pueblo llano. Al final, esta estructura vertical resultó en un elaborado aparato para que la opinión del pueblo se identificara con la de los clubes con la de sus dirigentes y la de ellos con la República.
Bolívar trasladó al Nuevo Mundo las ideas de los jacobinos sobre cómo debe formarse la voluntad general. El ejemplo más palpable de esto en la historia constitucional colombiana es el discurso dado ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819, donde el Libertador expone un proyecto de constitución para la Nueva Granada y Venezuela, y en el que propone que se cree un Congreso que sea superior a la nación que representa. Véase un extracto de lo dicho por Bolívar. Si el Senado, en lugar de ser electivo, fuese hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo, el alma de nuestra república. Este cuerpo en las tempestades políticas pararía los rayos del gobierno y rechazaría las olas populares. Adicto al gobierno por el justo interés de su propia conservación, se opondría siempre a las invasiones que el pueblo intenta contra la jurisdicción y la autoridad de sus magistrados. Debemos confesarlo, los hombres desconocen sus verdaderos intereses y constantemente procuran asaltarlos en las manos de sus depositarios. El individuo pugna contra la masa y la masa contra la autoridad. Por tanto, es preciso que en todos los gobiernos exista un cuerpo neutro que se ponga siempre de parte del ofendido y desarme al ofensor. Este cuerpo neutro, para que pueda ser tal, no ha de deber su origen a la elección del gobierno ni a la del pueblo, de modo que goce de una plenitud de independencia que ni tema ni espere nada de estas dos fuentes de autoridad. Bolívar 2019, 1819. El proyecto de constitución que Bolívar expuso ante el Congreso de Angostura no caló en los delegatarios, así que no nació a la vida jurídica. Sin embargo, años después, él lleva consigo las lecciones aprendidas en Francia jacobina a Bolivia y, por pedido de la Asamblea General de los Departamentos de Alto Perú, redacta la que sería la Constitución de Bolivia de 1826. De esa norma de normas, conviene destacar dos notas distintivas. Una, el ejercicio de la soberanía se encarga a los poderes públicos y, dos, en caso de guerra o circunstancias extraordinarias, se trasladan al Poder Ejecutivo las funciones legislativas y judiciales. Siguiendo a Valencia 1982, el fundamento del pensamiento constitucional de Bolívar es que en el Nuevo Mundo no existe una idea de nación, capaz de dar sentido a una organización institucional y dotar de finalidad al Estado. Por lo tanto, corresponde a este último imponer su voluntad para mantener la unidad nacional. Si se analiza en detalle el texto original de la Constitución Política de Colombia de 1886, compartía los elementos definitorios que se enunciaron para la bolivariana de 1826, es decir, la solución de los problemas de unidad de la nación por la vía de autoridad mediante imposiciones. Crítica Valencia 1982. La regeneración y en general la historia constitucional colombiana en estos términos. Se empeña en resolver la cuestión nacional desde arriba y desde afuera, por la fuerza, no solucionando el problema sino suprimiéndolo. Y en general, toda la historia constitucional de Colombia se encuentra atravesada y quizá determinada por esta poderosa propensión a crear la estructura estatal antes que las relaciones sociales, a homogeneizar la heterogeneidad material de la vida colectiva por medio de la uniformidad ficticia de lo jurídico, a propiciar la derechización del conflicto social. Página 49, Crítica de Valencia. Todo esto para decir
que las formas del Estado y de gobierno que hace más de 200 años guían a Colombia son resultado de los influjos de la Revolución Francesa en los padres de la nación y por lo mismo han sido diseñadas a partir de paradigmas autoritarios, con la excusa de mantener la unidad de la nación. La Constitución de 1991 trató de cambiar la situación un poco al establecer múltiples mecanismos de participación ciudadana directa, pero las bases de la República siguen siendo las mismas. De ahí que este apartado en la lectura fundamental constituye una invitación para que usted busque en el pasado elementos para analizar la situación del presente. Forma de Estado y de gobierno en la Constitución de 1991. El concepto de forma de Estado y el de forma o sistema de gobierno con frecuencia se usan en forma indistinta. El concepto de forma de Estado hace referencia a la estructura de la organización política. En cambio, los sistemas de gobierno indican cómo se organizan y distribuyen las competencias de los órganos que lo integran. De acuerdo con Naranjo 2003, hay dos maneras modernas de identificar la forma de un Estado, desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Cuando se determina de conformidad con criterios políticos, se han de consultar las ideas que guían los fines de la acción estatal y el ejercicio del poder público. Es decir, el Estado ha de organizarse siguiendo alguna idea política. Ejemplo de ello, los estados teocráticos, como la República Islámica de Irán, liberales corporativos o, en el caso colombiano, Estado social de derecho. En el aspecto jurídico, la forma de Estado se conocerá al analizar la procedencia del poder al interior del Estado. Naranjo 2003 indica la existencia de dos grupos de estados, simples y compuestos. Siendo simples, aquellos articulados en torno a un único titular de los atributos y funciones del poder público. Es decir, el Estado es unitario por existir un solo centro de poder político. Se identifican por tener autoridades centrales muy fuertes, frente a unas autoridades locales con escasa autonomía, de manera que la mayoría de las funciones públicas las desempeñan directamente la persona jurídica Estado, mientras que las colectividades locales solo se les permite el ejercicio autónomo de unas cuantas tareas. Rodríguez 2008, página 60. De otra parte, los compuestos se conforman de una pluralidad de entes territoriales autónomos con la capacidad de ejercer soberanía en forma conjunta o concurrente. En la actualidad no existen modelos puros de formas de Estado. Es frecuente ver naciones con tendencia hacia una forma de Estado, la cual se va matizada por la adopción de elementos de otra que aparenta ser incompatible. En este escrito se referenciarán formas de Estado según criterios jurídicos, haciendo un especial encuadramiento al caso colombiano. El Estado federal tiene como esencia la existencia de tantos centros de poder político como estados federados, es decir, se presenta con una aglomeración de estados con la posibilidad de ejercer individualmente funciones soberanas, aunque su aspecto exterior se presentan como una única persona jurídica de derecho internacional. En el contexto regional se encuentran varios ejemplos de estados federales como Brasil, Venezuela, Argentina, Canadá, Estados Unidos de América. Colombia lo fue durante la vigencia de la Constitución de 1863. Entre los rasgos distintivos de este tipo de Estado están los siguientes. A. El Estado federal es reconocido como una sola persona jurídica internacional, es decir, solo la organización en su conjunto será sujeto de derecho internacional. B. Los órganos que integran la federación tienen los atributos que habitualmente tienen los estados. Esto significa que ejercen las funciones públicas básicas,
ejecutiva, legislativa, judicial y en algunos casos constituyente. Por ejemplo, durante la vigencia de la Constitución de 1863, los 9 estados que hacían parte de los Estados Unidos de Colombia expidieron sus propias constituciones. C. Es común que las asambleas de los estados que hacen parte de la federación tengan fuertes competencias para el desarrollo de la función legislativa, a tal punto que ellas expiden los códigos que rigen en sus territorios. En Colombia se puede usar como ejemplo el actual Código Civil, el cual fue primero del estado de Cundinamarca antes de ser el de la nación. D. Existe un reparto de competencias entre el Estado federal y los estados federados para el ejercicio de todas las funciones públicas. En este especial de la administrativa, ejecutiva y judicial, para lo cual la Constitución encarga las materias para ser ejercidas por los poderes federales o estatales según sea el caso. Vidal y Molina 2019 indican que en algunas constituciones, como en la Constitución de Filadelfia de 1787 o en la Constitución de Río Negro de 1863, lo que no se confía a la Federación es competencia de los Estados miembros. También se da la situación en que rige el principio en sentido contrario como en Canadá. Página 50. E. La organización de la capital o distrito federal para Vidal y Molina es un aspecto que ofrece interés dentro del esquema federal, es la forma como está organizada la capital federal, así como un municipio ordinario o como una entidad especial. Todo arranca de la consideración de que la ciudad capital es sede de los poderes federales y de que estos requieren un territorio propio, dentro del cual no se ejerce ninguna otra autoridad. Es el modelo del Federal District of Columbia dado para Washington, la capital de los Estados Unidos de América, que ha marcado una pauta en los sistemas federales. Esta perspectiva del sistema federal se presentó en 1861, en lo que serían los Estados Unidos de Colombia, cuando Bogotá ostentó la condición de capital federal. Sin embargo, no ha sido bien conocida entre nosotros, ahora que se ha dado a Bogotá el título de Distrito Capital después de 1905, lo que evoca más la modalidad del régimen federal que las condiciones jurídico-administrativas de una capital dentro de un estado unitario. Página 51. De otra parte, la idea de Estado unitario alude a que solo los poderes centrales hacen ejercicio de funciones públicas. Ello no quiere decir que no se tengan entidades territoriales, sino que éstas presentan una autonomía bastante restringida. A continuación referiremos algunos de los elementos de la esencia del Estado unitario, encuadrándonos al panorama constitucional y legal colombiano. En primer lugar, este aspecto de la arquitectura institucional se puede considerar una herencia de la Constitución de 1886. De los aspectos propios de esta forma de Estado, podemos reseñar por lo menos los siguientes: única soberanía y centralización política del Estado. Existe una única soberanía. En consecuencia, las autoridades territoriales carecen de atributos políticos. Por ello, los entes territoriales perderían la aptitud de expedir constituciones y normas con fuerza de ley. En general, las funciones públicas son ejercidas por autoridades nacionales. Ejemplo de ello es que en la Constitución de 1886, solo el Congreso de la República podría dictar leyes, o que la administración de justicia se encargara a la nación.
El Estado está centralizado políticamente. Esto significa que él por sí mismo ejerce todas las funciones públicas, lo cual implica que la relación entre el Estado y los territorios está medida por una sujeción casi extrema, pues las autoridades existen para transmitir y ejecutar órdenes. De ahí que la división del territorio en secciones sea para que el Estado pueda prestar en mejor forma servicios y ejecutar funciones públicas. Esto aplica a regímenes centralizados puros, escasos en la actualidad. En Colombia, la relación del Estado con las entidades territoriales está guiada por la descentralización administrativa. Según Jones 2019, la descentralización es la atribución que se otorga a las personas jurídicas distintas de la nación, por ejemplo, los departamentos y los municipios, para autogobernarse mediante la erradicación de competencias que se ejercen autónomamente. Página 52. La jurisprudencia constitucional se ha encargado de precisar las implicaciones de ser un Estado unitario con carácter descentralizado y autonomía de sus entidades territoriales. Sobre el particular ha dicho la Corte, sentencia C-624 de 2013, que de los debates de la Asamblea se deduce además que la adopción de la descentralización y la autonomía perseguía al menos los siguientes propósitos. En primer lugar, promover el desarrollo local y regional, así como importantes cometidos del Estado social de derecho como la justicia social, la equidad en la distribución de los recursos y la erradicación de la pobreza. De ahí que se entregaran importantes funciones en materia de justicia social a las entidades territoriales. En segundo lugar, empoderar a las comunidades para la gestión de sus propios asuntos como medida de promoción de la democracia. Por ello, el nuevo texto constitucional previó la elección popular de alcaldes y gobernadores, así como varios mecanismos de participación directa a nivel local, tales como la consulta popular y el cabildo abierto. El modelo de Estado descentralizado y con autonomía de las entidades territoriales es un aspecto transversal de la Constitución Política de Colombia. Elementos que delimitan esta forma de organización estatal se encuentran al menos en los artículos 1 y 286, en donde se indica cuáles serán las entidades territoriales. En el artículo 311 se establecen las funciones de los municipios dentro de este esquema. En el artículo 287 se preceptuaron los derechos que tienen las entidades territoriales para el ejercicio de su autonomía. Y en el artículo 288 se impuso la obligación al legislador de expedir una ley orgánica de ordenamiento territorial, la cual tenía que establecer el reparto de competencias entre la nación y las entidades territoriales, teniendo en cuenta que esas competencias públicas deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Siguiendo los mencionados principios, la Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-624 de 2013, ha diferenciado los conceptos de descentralización y autonomía diciendo que la descentralización ha sido caracterizada como una técnica de administración en virtud de la cual se produce un traspaso de funciones y atribuciones del poder central a entidades periféricas, para que las ejerzan con un amplio grado de libertad. Su finalidad es la eficiencia de la administración y su objeto son las funciones de naturaleza administrativa en cabeza de los entes territoriales. Por otro lado, la autonomía ha sido identificada como un auténtico poder de dirección política que se radica en cabeza de las comunidades locales.
por supuesto con sujeción a la Constitución y la ley. Esto supone que las entidades territoriales son las primeras llamadas a establecer sus prioridades de desarrollo e impulsarlas. En vigencia de la Constitución de 1991, el ordenamiento jurídico ha señalado unas categorías técnico-jurídicas a través de las cuales se concreta la vigencia de los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales. Estas son desconcentración, delegación, descentralización territorial, descentralización por colaboración y descentralización por servicios. El fundamento de estos fenómenos técnico-jurídicos se encuentra disperso en la normatividad nacional. Ejemplo de ellos son los artículos 116, 123, 150.4, 209, 210, 211, 286, 288, 356 y 365 de la Constitución y la Ley 489 de 1998. En este escrito no profundizaremos en estos conceptos, pues por su complejidad y especialidad serán estudio del curso de Derecho Administrativo colombiano, pero se enuncian para que usted se haga una idea sobre la forma en que el Estado colombiano distribuye competencias para el cumplimiento de la función administrativa. Esto contrasta con la situación imperante durante buena parte de la vigencia de la Constitución de 1886. Aunque eran elegidos por elección popular los miembros de las asambleas departamentales y los consejos municipales, la autonomía de estos funcionarios estaba limitada al ser los gobernadores designados por el presidente de la República y en consecuencia agentes del gobierno, y a su vez los alcaldes serían designados por el gobernador. El sistema democrático en Colombia, en la Constitución de 1886, abrió el escenario al cambio de sistema federal a una estructura centralista, unitaria, en la cual la soberanía residía exclusivamente en la nación y la concepción de los estados soberanos cambió a departamentos, y esto hizo a su vez que se dividieran internamente en municipios y el presidente tenía a cargo la elección de los gobernadores. En cuanto a las formas o sistema de gobierno, la manera más sencilla de entender esta idea es revisando cómo un país desarrolla el principio de separación de poderes. Para Gómez 2015, en la actualidad, se parte de una clasificación binaria, determinada por la importancia de un poder sobre los demás. Puntualiza el autor diciendo: estos dos sistemas son, por una parte, el sistema presidencial, en el cual se observa una preponderancia del órgano ejecutivo sobre el poder legislativo, y por otra parte, el parlamentario, en el cual existe preeminencia del legislativo, e incluso en muchos casos el propio poder ejecutivo emana del Parlamento para configurar el gabinete de gobierno. Por ello, a este último se le denomina parlamentario. Página 43. La función de la forma de gobierno es la de mostrar cómo se va a desarrollar el proceso de toma de decisiones para alcanzar los propósitos que la sociedad ha plasmado en la Constitución. Además, también revela si la formación de la voluntad estatal se da con menor o mayor participación de la comunidad. Los sistemas parlamentarios o de gabinete se distinguen por las siguientes cosas. A. Tienen un poder ejecutivo dual. Eso significa que el jefe de Estado y el jefe de gobierno son personas distintas. B. El gabinete, jefe de gobierno,
es responsable ante el Parlamento, aunque éste sea nombrado por el jefe de Estado, rey o presidente. Antes de iniciar sus funciones debe obtener la confianza del Parlamento. Ahora bien, el jefe de gobierno tendrá que dimitir en caso de aprobación de moción de censura. C. Disolución del Parlamento por parte del jefe de Estado a solicitud del jefe de gobierno. En este evento el jefe de Estado asume la responsabilidad política del mismo mediante la refrendación popular de esta decisión. Esta es una forma de garantizar el equilibrio de los poderes, al ser un contrapeso al derecho del Parlamento de revocar al gobierno. D. La legitimidad democrática de las instituciones del Estado proviene del Parlamento. En torno al sistema presidencial, podemos decir que este se caracteriza por A. Una separación marcada de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. B. El presidente de la República es simultáneamente jefe de Estado y jefe de gobierno. Por ello corresponde a él la definición de los programas y de las políticas públicas. C. Al presidente le está vedado disolver al Parlamento, pero se dan serie de contrapesos entre las diferentes ramas del poder público. Por ejemplo, el presidente puede ejercer derecho a veto respecto de leyes. En algunos países el presidente puede ser destituido por el Congreso mediante un juicio político. En modelos como el estadounidense, el nombramiento de secretarios de Estado y altos funcionarios del Poder Ejecutivo requiere consentimiento del Senado. Descendiendo al contexto colombiano, la Constitución de 1886 consignaba un sistema de tipo presidencial bastante fuerte. Ejemplo de ello es que el texto original de esa Constitución dispuso que el periodo del presidente sería de 6 años, mientras que los miembros de las corporaciones públicas ejercerían funciones durante 2 años, o que en virtud de las facultades del estado de sitio, artículo 122, el presidente pudiese legislar sobre cualquier materia sin control del Congreso de la República. Y en el contexto que se dio esta norma constitucional, llenó de constantes explosiones sociales y políticas de conflictos regionales, dotó al presidente de amplias facultades para mantener la unidad de la nación a toda costa, sin importar si éstas rayaban con la arbitrariedad. Para esta Constitución, las normas sobre derechos fundamentales, principios y valores eran simples límites formales a la acción del Ejecutivo. La Constitución de 1991, si bien dispuso un sistema de tipo presidencialista, tiene unos límites bastante más férreos que los normados en la Constitución de 1886. Muestra de ello es que se crea un sistema de principios y valores que siempre han de guiar la acción de los poderes constituidos. Además, limitó el uso de la figura de los estados de excepción por el presidente. Creó una serie de órganos autónomos e independientes que podrían hacer contrapeso al Ejecutivo, entre ellos la Corte Constitucional. Estado Social de Derecho. La Constitución Política de 1991, en el artículo 1, organiza a Colombia como un Estado social de derecho. Para describir algunas de las implicaciones de adoptar esta forma de Estado, es procedente seguir el criterio del profesor Jiménez de Parga, según el cual para analizar un Estado se deben responder al menos 3 preguntas: ¿quién manda? ¿Cómo manda? ¿Y para qué manda? El Estado social de derecho es una especie de Estado de derecho. El adjetivo social no es una construcción discursiva, sino un elemento que define las cualidades intrínsecas del Estado en sí mismo.
Para explicar la diferencia práctica se harán comparaciones con el texto de la Constitución de 1886. El artículo 19 de la Constitución de 1886 circunscribió las funciones de las autoridades de la República a lo siguiente: proteger a las personas en vida, honra y bienes, y 2, prevenir y castigar los delitos, para con ello propender a que los ciudadanos respetaran recíprocamente los derechos de sus semejantes. En esta norma se describen los elementos esenciales de la forma de Estado imperante para ese momento, la cual correspondía a un Estado de Derecho. Esta idea es en gran medida completada por las demás normas que hacían parte del título 3 de dicha Carta Política, referido a los derechos civiles y garantías sociales. La raíz filosófica del Estado de Derecho se encuentra en los postulados de filósofos de los siglos XVII y XVIII, principalmente los conocidos como los contractualistas. Los autores que dieron origen a esta forma de Estado encuentran en los valores de libertad e igualdad los principios y finalidades del Estado, el cual nace del consentimiento de los hombres. En Colombia, el título 3 de la Constitución de 1886 expresaba los contenidos dogmáticos sobre los cuales se fundaba la nación. Es decir, eran una exteriorización de los objetivos para la vida en sociedad que pretendía alcanzar esa Constitución. Sáchica 1989 manifiesta que el mencionado apartado de la Constitución de 1886 conserva la esencia del pensamiento político vertido en la Declaración de los Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1789. Añade el autor que en ese apartado de la Carta Política se expresan los bienes de mayor valor para la sociedad, los cuales se constituían en límite infranqueable para la acción del Estado. La disposición del título 3 de la extinta Constitución mandaban al Estado el cumplimiento de los siguientes cometidos: a. La igualdad ante la ley y la protección de los derechos de libertad. En virtud de esto, el Estado y el derecho son instrumentos para la igual libertad de todos, entendida esta como la proscripción de un trato diferenciado para los ciudadanos. De ahí que la ley deba tratar igual a todos los ciudadanos en tanto titulares de derechos y obligaciones. La protección de los derechos de libertad se da en todas las formas en las que se puede exteriorizar la misma del individuo, por ejemplo, la libertad física o las de conciencia y opinión. B. El alcance de la seguridad es uno de los objetivos con mayor valor para el Estado. Para Sáchica 1989, la seguridad fundamenta y legitima la existencia y actuaciones del poder. Página 278. Para algunos autores, en esta forma de Estado, los conceptos de libertad y seguridad se confunden. A manera de ejemplo, véase lo dicho por Humboldt, 2009. Yo considero seguros a los ciudadanos de un Estado cuando no se ven perturbados por ninguna injerencia ajena en el ejercicio de los derechos que les competen, tanto los que afectan a su persona como a los que versan sobre su propiedad. La seguridad es, por tanto, la certeza de la libertad concebida por la ley. Ahora bien, esta seguridad no resulta perturbada por todos los actos que impiden al hombre ejercitar una cualquiera de sus fuerzas o cualquier disfrute de su patrimonio, sino solo por aquellos actos que lo hagan contrariamente a derecho. Páginas 111-112. Esta forma de Estado, fundada en una concepción individualista en Colombia,
se vio atenuada con la expedición del Acto Legislativo 01 de 1936, en la cual se establecieron derechos prestacionales y servicios sociales a cargo del Estado. Este es un antecedente de lo que haría el constituyente de 1991, adoptando el Estado Social de Derecho. Precisado todo esto, se dará respuesta a los interrogantes que fueron formulados respecto del régimen adoptado por la Constitución de 1991. En primer lugar, Colombia se precia de ser una democracia, así que el poder y la titularidad de éste corresponde al pueblo. En ese sentido, el artículo 3 de la Carta de 1991 preceptúa que el poder público emana del pueblo y que puede ser ejercido directamente o por medio de representantes. Esto contrasta con lo dispuesto en la Constitución anterior, la cual dejaba explícito en el artículo 2 que el poder provenía de la nación y era ejercido por ella. Es decir, aunque el país se podía considerar democrático porque los ciudadanos participaban en la conformación del poder público, su rol se limitaba al voto y el proceso de toma de decisiones recaía únicamente en los representantes del pueblo. A renglón seguido, los interrogantes de ¿cómo manda? ¿Y para qué manda? Se pueden responder en forma conjunta. El poder público se ejerce a través de las reglas dispuestas en el ordenamiento jurídico, haciéndose especial énfasis en las normas de estirpe constitucional, a diferencia del paradigma establecido en la Constitución de 1886. La nueva Carta busca el alcance de la igualdad real, la cual implica la garantía de una existencia material digna. El Estado de la Constitución de 1881 garantizaba la vigencia de una concepción individualista de la libertad, la cual era reivindicada mediante la abstención de intromisión en la esfera íntima del individuo. Los principios que fueron y guiaron la acción estatal en vigencia de Constitución mencionada son puestos en entredicho. El axioma en que se funda la idea del Estado Social de Derecho supone considerar la libertad, no únicamente autonomía del ciudadano frente al Estado, sino como un concepto que depende de la prestación de servicios que permitan a todas las personas vivir de manera digna. Para ello, las autoridades de la República tienen la obligación de participar en forma activa en la destrucción de los obstáculos que no le permiten a la población vulnerable el alcance de un nivel de vida óptimo y con ello avanzar en el alcance de un orden social justo. Lo anterior se logra al prevalecer los intereses generales de la sociedad sobre los grupos sociales que detentan el poder económico. Ello se logra con una regulación que imponga cargas económicas sobre estos y redistribuya y facilite la participación de los sectores desposeídos. Febres Cordero 2002 explica la trascendencia del cambio de modelo de Estado en Colombia en estos términos. Se pasó del régimen liberal individualista que ha caracterizado nuestro constitucionalismo a un sistema en el cual lo personal o individual solo tiene cabida en cuanto sea compatible con los valores sociales que promueve el Estado. Valga decir, prevalencia del interés general, solidaridad social, servicios públicos, función social, etc. Página 55. Muestran la importancia de adoptar esta forma de Estado 3 asuntos. Todo derecho fundamental tiene una faceta prestacional. El catálogo de derechos de la Constitución de 1886 estaba edificado casi en su totalidad por derechos de libertad, los cuales eran concebidos como derechos subjetivos. De ahí que la garantía de su protección era la abstención del Estado de invadir la esfera más íntima de la vida del individuo.
Para la Constitución de 1991, los derechos fundamentales son tanto derechos de libertad, dimensión subjetiva, como derechos prestacionales, dimensión objetiva. La vertiente objetiva de los derechos fundamentales implica para los poderes públicos la obligación de ejecutar actos tendientes a dar efectividad a las garantías constitucionales. Es conveniente traer a colación un fragmento jurisprudencial que muestra la posición de la Corte Constitucional, sentencia T-133 de 2006 sobre el tema. Es importante resaltar que todo derecho fundamental exhibe dos facetas. La primera, entendida como una faceta de abstención, la cual hace mención a la protección del contenido del derecho mismo, impidiendo que terceros los transgredan o vulneren con conductas que vayan en contravía de estos. La segunda, concebida como una faceta de acción, que determina los mecanismos idóneos para garantizar su goce efectivo, así como también estipula sobre quién recae la responsabilidad una vez estos sean quebrantados. En efecto, la jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha sostenido la dimensión prestacional no solo de algunos derechos constitucionales específicos, como, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales, sino también de derechos relacionados con la libertad, derechos civiles y políticos fundamentales. Se da carácter de fundamental a algunos derechos sociales. Constituciones como la española de 1978 o la colombiana de 1991, que adoptaron el Estado Social de Derecho, incluyen como derechos fundamentales disposiciones de carácter social. Es decir, los derechos fundamentales para estas constituciones no son solo los derechos de libertad. También son normas que crean deberes para el Estado de romper desequilibrios sociales o económicos que impidan al individuo tener una existencia en términos de dignidad. La sentencia T-016 de 2007 de la Corte Constitucional dice que tanto derechos civiles y políticos, así como otros históricamente considerados como derechos económicos, sociales y culturales, tienen la connotación de fundamentales en el ordenamiento jurídico colombiano. En la providencia se dice que se debe diferenciar entre la fundamentabilidad de los derechos y las vías para buscar su efectividad. Aunque algunos derechos sean fundamentales, su justiciabilidad se debe buscar por vías diferentes a la típica, usada para los derechos fundamentales. La decisión lo ejemplifica con el derecho a la salud en los siguientes términos. En el caso del derecho fundamental a la salud, por ejemplo, la Corte Constitucional ha subrayado en múltiples ocasiones que este no es un derecho cuya protección pueda solicitarse prima facie, por vía de tutela. Su connotación prestacional obliga al Estado a racionalizar la asignación de inversión suficiente para que su garantía tenga un alcance integral. Frente a la necesidad de sostenimiento que tienen también la garantía de otros derechos dentro de un contexto de recursos escasos. Que ello sea así, no despoja al derecho a la salud de su carácter fundamental. De modo que insistimos, resulta equivocado hacer depender la fundamentabilidad de un derecho de si su contenido es o no prestacional y, en tal sentido, condicionar su protección por medio de la acción de tutela a demostrar la relación inescindible entre el derecho a la salud, supuestamente no fundamental, con el derecho a la vida u otro derecho fundamental, supuestamente no prestacional. Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2007. Se dictan principios rectores de la política social y económica.
Estos principios deben entenderse como disposiciones que crean en las entidades públicas el deber de ejercer funciones para avanzar en el alcance de la igualdad material. Al ser normas de contenido programático, no crean derechos subjetivos en favor de los administrados, aunque puede ser plausible que al reglamentarse se creen prestaciones reclamables ante los tribunales. Las medidas de política social se definen por la Corte Constitucional, sentencia C 1199 de 2008 como actividades de carácter permanente y habitual, desarrolladas por el Estado o bajo su coordinación o supervisión, destinadas a satisfacer necesidades de carácter general de la población, en particular aquellas relacionadas con los derechos a los que la Constitución les atribuye un carácter social o cuya prestación origina gasto público social. El fundamento de esto se encuentra en los artículos 2 y 13 de la Constitución Nacional, los cuales mandan al Estado a garantizar la efectividad de los derechos constitucionales, entre ellos los derechos económicos, sociales y culturales a toda la población. Autorizan al Estado a adoptar medidas destinadas a sectores desposeídos de la población para que la igualdad prometida por la Carta Política no se quede en una construcción discursiva. En cuanto a los principios de política económica, la Constitución de 1991 adopta como modelo económico el de economía social de mercado, según el cual la iniciativa privada y el ejercicio de actividades económicas se da en forma libre, pero el Estado puede intervenir en la economía para propender por mejorar la calidad de vida de los habitantes, distribuir equitativamente de los recursos y beneficios del desarrollo y preservar un ambiente sano. Constitución 1991, artículo 333 y 334. Ahora bien, los principios constitucionales de política económica se determinan según la herramienta a utilizar, siendo las más comunes el sistema tributario, la contratación pública, el presupuesto y el gasto público y el poder de intervención en la economía. En cualquier caso, cualquier participación del Estado en la economía debe hacerse para avanzar en el alcance de una sociedad justa. A manera de ejemplo, véase lo dicho por la Corte Constitucional a través de la sentencia C 1064 de 2001 sobre la función distributiva que tiene el presupuesto nacional. La función administrativa y política del presupuesto no es incompatible, entonces, con su carácter de herramienta macroeconómica. Por el contrario, la deliberación del Congreso sobre el proyecto del presupuesto constituye un control democrático y periódico de los representantes del pueblo a la política macroeconómica en su componente fiscal, propuesta por el Ejecutivo. El presupuesto general de la nación es una especie de contrato democrático anual sobre la asignación de recursos escasos y la fijación de prioridades, mediante el cual el Estado concreta no solo un instrumento medular en la dirección de la economía y la política macroeconómica, sino la herramienta jurídica que expresa cuantitativamente el cumplimiento de fines esenciales del Estado y la política social para alcanzarlos. De este modo, el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía y efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y el aseguramiento en condiciones de igualdad y equidad. Artículo 2, Constitución Política. Tienen un correlato real y específico en la Ley de Presupuesto que explica la necesidad de un proceso de creación y reforma calificado, que permita la discusión amplia y la mayor participación posible a través de los representantes legítimos del pueblo reunidos en el Congreso. Para finalizar estos principios,
se constituyen en herramientas poderosas para la interpretación de derechos fundamentales y en general de la acción del Estado, en el entendido de que son instrumentos para materializar la finalidad social de éste. Referencias: Bolívar, discurso pronunciado por Simón Bolívar ante el Congreso de Venezuela en Angostura, 15 de febrero de 1819. Coherencia. Derogación política de la República de Colombia, Constitución 1886, 5 de agosto. Constitución Política de Colombia, 7 de julio. Constitución Política de Bolivia, 19 de noviembre. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C. 1064 de 2001. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión de Sentencia T-133 de 2006. Humberto Sierra Porto. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión Sentencia T-016 de 2007. Humberto Sierra Porto. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-1199, Nilson Pinilla. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-624 de 2013, Jorge Ignacio Pretel Chalhub. Febres Cordero, J.B. ¿Por qué es necesaria una reforma política general? Revista Ópera, Universidad Externado de Colombia. Humboldt, Los límites de la acción del Estado, Editorial Tecnos. Naranjo Mesa B. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, Editorial Temis. Rodríguez L. Derecho Administrativo General y Colombiano, Editorial Temis. S.A. Sáchica L. Constitucionalismo Colombiano, Editorial Temis. Valencia Villa H. La Constitución de la Quimera, Editorial La Caja de Herramientas. Younes Moreno, Derecho Constitucional Colombiano, 16ª edición. Muchos agradecimientos a Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Derecho Constitucional, Unidad 1. Génesis de la Constitución de 1991 y cambio de modelo de Estado. La forma de Estado y gobierno implementada en la Constitución de 1991. Autores: Michael Julián Córdoba Hernández, Jessica Lorena Gaona Pineda. Asesor pedagógico: Laura Catalina Salcedo Camargo. Diseñador gráfico: Alejandra Daza Hurtado. Todo el material leído por Juan Carlos Tejero, gracias al Politécnico Colombiano, quien es la propietaria de todo el documento leído por Juan Carlos Tejero. Sin ninguna intención comercial, únicamente colaborativa y solidaria con mis compañeros estudiantes de Derecho Virtual Politécnico Gran Colombiano. Gracias a todos.